Chicas, hoy vamos a hablar de una combinación que nunca pasa de moda y que todas deberíamos tener en nuestro guardarropa: los vestidos en color blanco con negro. Esta dupla clásica es sinónimo de elegancia, sofisticación y versatilidad, perfecta para distintos tipos de eventos, desde una reunión de trabajo hasta una fiesta de noche. Muchas veces creemos que lo sencillo puede ser aburrido, pero en realidad, el blanco y negro tienen el poder de hacerte lucir impactante, sin necesidad de tantos adornos. Así que si quieres proyectar estilo, seguridad y glamour en cualquier ocasión, este video es para ti. Los vestidos en blanco y negro tienen la gran ventaja de adaptarse a todos los estilos y personalidades. Por ejemplo, un vestido con base negra y detalles en blanco transmite sobriedad y autoridad, ideal para eventos formales o incluso para la oficina. Mientras que un vestido blanco con toques en negro crea un efecto fresco, limpio y muy moderno, perfecto para cócteles, cenas o celebraciones durante el día. Además, esta combinación estiliza la figura, ya que los contrastes de color ayudan a destacar tus mejores atributos y equilibrar las proporciones del cuerpo. También es importante mencionar que los vestidos blanco con negro no se limitan a un solo diseño. Puedes encontrarlos en versiones largas y elegantes, ideales para fiestas de gala, en modelos cortos perfectos para cóctel o celebraciones casuales, e incluso en opciones con estampados geométricos, rayas o encajes que añaden un toque juvenil y original. Si lo que buscas es un look más atrevido, puedes optar por diseños con cortes asimétricos, transparencias o aplicaciones de pedrería que eleven el nivel de glamour. Y, por supuesto, los accesorios juegan un papel fundamental. Un vestido blanco y negro luce espectacular con tacones rojos para un toque de pasión, con accesorios plateados para un look sofisticado, o con un bolso metálico para un estilo más moderno y arriesgado. Los vestidos blancos con negro son una elección atemporal que nunca falla. Son prendas que proyectan confianza, elegancia y estilo en cualquier ocasión. Ya sea que elijas un diseño clásico o uno más moderno y atrevido, esta combinación siempre te hará destacar de manera sofisticada y femenina. Así que la próxima vez que tengas un evento especial, no dudes en considerar esta dupla poderosa que sigue marcando tendencia año tras año. Recuerda, la moda pasa, pero el estilo se mantiene, y el blanco con negro es la mejor prueba de ello. Y antes de despedirme, te invito a que le des like al video, te suscribas al canal, lo compartas con tus amigas y, por supuesto, me dejes en los comentarios qué modelo de vestido fue tu favorito o cómo te gustaría combinarlo. A continuación te dejo varios diseños de vestidos en blanco con negro para que encuentres inspiración y logres un look elegante, moderno y lleno de estilo que te hará lucir realmente preciosa. Gracias por acompañarme en este video. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo contenido aquí en Estrellas Channel, donde juntas seguimos descubriendo cómo brillar con estilo y elegancia. ¡Hasta pronto!